comunicación con Gerardo Rodríguez, que es especialista en seguridad, que sabe de narcotráfico y que nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que está pasando en México en estas horas. Gerardo, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Darío, fuerte abrazo desde México. Gerardo, cuéntenos a ver cómo se está viviendo allí este arresto de Ovidio y las reacciones que generó el arresto por parte del cártel de Sinaloa. Primero decir que fue un operativo muy bien coordinado por el ejército mexicano. México ha desarrollado capacidades de inteligencia táctica operativa muy importantes en los últimos años. Por supuesto que hay cooperación con las agencias de Estados Unidos de inteligencia, la DEA, la Agencia Militar de Inteligencia, la DIA, y la CIA, por supuesto. Sin embargo, este operativo fue realizado absolutamente bajo la coordinación de las Fuerzas Armadas Mexicanas y la Guardia Nacional. El operativo fue muy exitoso porque se logró capturar el objetivo y llevarlo de inmediatamente al aeropuerto de Culiacán. Ese era el objetivo táctico operativo y se logró. El Gabinete de Seguridad, también tenemos conocimiento, tuvo acceso en tiempo real a la información, como se iban desarrollando los hechos. Pero por supuesto es una reacción y es una estrategia de estos criminales tener acciones de contención para evitar, primero, que sacaran a Ovidio de Sinaloa, tratar de evitar que hubiera más capturas, causar pánico en la población, causar también pánico en las autoridades de gobierno y reaccionar frente a esta operación del Estado mexicano. Por eso es que tuvimos, por ejemplo, una emboscada a un militar, a un comandante de región, que ni la debía ni la temía. Estaba muy lejos de la zona de conflicto, fue asesinado por elementos de este cártel de los menores o de los hijos del Chapo Guzmán, que depende del cártel del Pacífico, Darío. Claro. Ahora, ¿qué se hizo diferente respecto del episodio del 17 de octubre de 2019, del Culiacanazo, cuando había sido capturado y terminó siendo liberado? Primero, el operativo fue en la madrugada. No había luz, que eso es muy importante porque ayudas a la operación a poderla realizar sin que haya civiles transitando por las calles de Culiacán o por las calles por donde transitaba la mayor población y que podía ser objeto de balas perdidas, de refriegas, etcétera. Eso es lo primero. Segundo, una mayor coordinación con la Fiscalía General de la República. Cuando se captura Ovidio Guzmán, hubo una terrible descoordinación por parte de la Fiscalía General de la República, que no entregó con tiempo la orden de aprehensión. Entonces hubo dudas sobre el tema del debido proceso, porque puede ser utilizado por los abogados de Ovidio Guzmán. Yo te diría, esas son las dos grandes diferencias que permitieron que fuera exitoso la captura del objetivo. Ahora, ¿cómo queda Porque me gustaría que nos explique un poco el papel que tenía, porque todos de afuera decimos, bueno, Ovidio Guzmán, cártel de Sinaloa, y usted nos está diciendo, bueno, en realidad no es todo lo mismo. ¿Cuál es exactamente el papel que tenía dentro del mapa del narcotráfico, Ovidio? Los hijos de Chapo Guzmán aprendieron del oficio del tráfico de drogas de Sudamérica, principalmente de Colombia y de Argentina, por ejemplo. Efedrina, se empezaron a traficar efedrina para producir metanfetaminas y pasarlas a Estados Unidos. Por supuesto, cocaína de Perú, de Colombia principalmente. Estos jóvenes, pues, son ahijados del gran líder del Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa, llamado Ismael El Mayo Zambada. Él ya es una persona de edad avanzada y ha sido el líder y es la principal cabeza que pide la DEA, es el principal objetivo criminal, porque por todos estos años ha consolidado a este cártel como el más importante de México. Entonces, estos hijos del Chapo Guzmán aprendieron el oficio del narcotráfico y son medianamente protegidos por el Mayo Zambada, aunque han ganado bastante independencia. De ellos dependen, Darío,
según información de las agencias de inteligencia americanas, 11 laboratorios de producción de drogas sintéticas. Y por eso es que tras la cabeza de Ovidio se pedían $5 millones, Darío. Claro, claro. ¿Y este grupo cómo queda después de esta captura? ¿Va a seguir operando igual? ¿Este puede ser el comienzo de una desintegración o de una guerra al interior por ver quién queda un poco al mando? Ellos tienen claramente quién va a sustituir a Ovidio, pero Ovidio, en términos generales, no era un objetivo estratégico ni para Estados Unidos ni para México. Antes de él está, por ejemplo, el Mayo Zambada, está Nemesio Ceguera, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y los otros 2 hermanos mayores de Ovidio. Pero con esto se comprueba que el ejército mexicano tiene capacidades tácticas operativas muy importantes y era un ejercicio que se tenía que hacer. El ejército se quita esta espinita por el famoso culiacanazo que tú bien explicaste antes. Claro. Ahora, está claro ya esto desde hace tiempo que la estrategia de ir por las cabezas o por figuras más o menos relevantes de los cárteles no termina de ser la respuesta tampoco, porque sabemos cómo siguen exportando y contrabandeando droga y siguen matando gente y de a miles. Entonces, ¿cómo está hoy, más allá de estas capturas, realmente la lucha contra el narcotráfico en México? Mira, es importante ir por los líderes, ¿eh? No debemos de olvidar, porque eso manda un mensaje de que hay cero impunidad contra ellos también, porque es un mensaje ante la opinión pública para ellos también. Pero como bien dices, el eslabón perdido de todas las estrategias en América Latina, en Estados Unidos, es el eslabón del lavado de dinero, el blanqueo de recursos por parte de estas organizaciones que les permite reclutar a miles de personas en estas organizaciones, de adquirir armamento, vehículos blindados, corromper a funcionarios públicos de todos los órdenes de gobierno. Claro. Y en ese sentido, hablábamos luego en los últimos días se había difundido una imagen muy impresionante de una emboscada, creo que era en Tamaulipas, si mal no recuerdo, una emboscada muy fuerte a un convoy militar. Y hablábamos con un experto que nos contaba, bueno, hay una situación de deterioro en los últimos años, digo, con una estrategia, era muy crítica esta persona con la estrategia de seguridad que viene llevando adelante López Obrador, digo, sobre todo en este anuncio que había hecho en su momento de abrazos no balazos y lo que se pretendía como un cambio de enfoque. ¿Qué resultados dio, digo, esta estrategia desde su punto de vista? Mira, hay una reducción real, Darío, de los índices de homicidios en el país, pero la tasa ha sido muy baja. Se ha reducido solamente un 7%. Entonces, el problema de México, el drama de México es que es una federación y la responsabilidad de la seguridad es compartida entre los 32 estados federales, los 2.500 municipios y la federación. El problema son los gobiernos estatales, Darío, que no están asumiendo su responsabilidad para reducir los niveles de violencia y hay fuertes niveles de descoordinación política y táctica operativa en México. ¿Qué nivel de penetración tiene el narcotráfico justamente en esos niveles? ¿En nivel municipal, en el nivel de los estados? Pues sí, hay que reconocerlo. Hay entidades que no tienen estado de fuerza suficiente. No podemos entender el avance de la delincuencia organizada sin un pacto de impunidad en algunos estados de la República, no en todos, eso es importante. Por ejemplo, en la Ciudad de México no hay presencia de la delincuencia organizada del narcotráfico. Por supuesto que hay narcotráfico, hay consumo de drogas en la ciudad, pero los estados donde han habido históricamente pactos de impunidad son Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, ¿no? Y se han tomado estrategias, hay estrategias que hayan sido más o menos viables, mínimamente exitosas para tratar de cortar esos vínculos o esa penetración en el Estado. Sí, por supuesto, ha habido casos históricos muy relevantes. Ciudad Juárez, por ejemplo, la Federación intervino, el Estado aumentó sus capacidades
de seguridad, de investigación, judiciales, ¿no? Entonces, cuando hay compromiso político, hay coordinación entre autoridades de diferentes gobiernos, se avanza de manera contundente, ¿no? Sucedió también en La Laguna, que es esta región del centro del país que comprende los estados de Coahuila, ¿no? Guanajuato, principalmente, ¿no? Hablábamos al comienzo del papel que pudo haber tenido, ¿no? la inteligencia estadounidense. ¿Cómo está hoy la coordinación entre México y Estados Unidos, entre sus aparatos de seguridad vinculado al tema narcotráfico? Ha mejorado mucho. Siempre hay vaivenes en la coordinación, la cooperación entre los dos países, pero yo te puedo garantizar, porque tengo información de los dos lados, de agencias americanas y mexicanas de inteligencia, es magnífica en estos momentos. Gerardo, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poco mejor este panorama tan complejo. Gracias por este tiempo con Dios. Saludos desde México, Darío.